Y ya le doy la bienvenida a Sole Gori. ¿Cómo estás, Sole? ¿Cómo estás? Buenas noches. Acá estamos. Una vez más para contarnos otra aventura en la que anduviste ahí por el país, por la Argentina. Sí, una aventurita que había quedado pendiente. Cerrando el año ya comentamos un parque, en este caso parque de dinosaurios que recorrí. Es un parque geológico que está en Sanagasta, en La Rioja, muy cerquita de la capital, de La Rioja capital, a 31 kilómetros. Y que ya el viaje, si vas desde la capital, es hermoso. O sea que ya pasando ahí, si vas en auto hasta el parque, es genial el camino. Y este parque brinda dos recorridos que tiene. Ahí estamos viendo imágenes que fueron tomadas en ese momento. Tiene dos recorridos que se hacen a pie con visita guiada, que es el Valle Rojo y Nidos de Libertad. En el caso de Nidos de Libertad, cuando yo fui, no se podía en ese momento recorrer por una cuestión de cantidad de guías, pero me quedó pendiente. Pero sí hablamos con una de ellas, con Rocío, que nos contó un poco de qué se trata, y sí hicimos la caminata del Valle Rojo. Lo que tiene de particular este lugar, además de ser una reserva provincial, un patrimonio natural y protegido por ley, es que allí se han encontrado nidos de huevos de dinosaurios, y este lugar lo que hace también, que a mí me pareció muy interesante, es un recorrido donde ponen réplicas de dinosaurios que podrían haber estado en ese periodo, ¿no? de esa área geológica que podemos estar viendo en ese momento, en esos depósitos que quedaron. Entonces uno es como que entra en esa idea de que están ahí los dinosaurios y que cómo hubiera estado uno si hubiera podido compartir ese momento con estos dinosaurios, ¿no? Entonces me pareció como interesante poder verlos en el momento, en el lugar, y no tener que estar imaginándoselos como en otros recorridos que uno puede llegar a hacer. Este parque fue creado en 2001 porque en 2014 recién empieza a funcionar, pero el parque en sí comienza a ser en 2001 porque arrancan las investigaciones allí de paleontólogos del CRILAR, que es un instituto de CONICET que está en Anillaco, allí en La Rioja, el único instituto que tiene ahí la provincia de CONICET, y donde empezaron a hacer investigaciones y encontraron esto. Y ahora va a contarnos Rocío en particular qué es lo que encontraron y por qué en este lugar, en este primer recorte. A ver. ¿Y quiénes vinieron a investigar y qué encontraron? Acá vinieron a investigar 3 paleontólogos que trabajaban en el CRILAR, que es parte del CONICET, y en el año 2001 encontraron nidificaciones de nidos de dinosaurio, 90 nidos en total, que variaban en la cantidad de huevos. El más grande tiene 30 huevos y el más pequeño entre 3 a 4. Todos de una sola especie, que es el Argentinosaurus. Bien, que ese tipo de dinosaurio es herbívoro, ¿no? Es herbívoro, es considerado el dinosaurio más grande encontrado en todo el mundo, fue encontrado en Neuquén. Medía 40 metros y pesaba 70 toneladas aproximadamente. ¿Y por qué se cree que acá nidificaban? ¿Por qué estaban acá? Porque acá no se encontraron restos, sino que se encontraron en Neuquén los fósiles, pero acá se encontraron los nidos. ¿Cómo era el terreno? ¿Por qué los encontraron acá? Esta zona era un terreno con hidrotermalismo. Ellos aprovechaban las aguas termales para usarlas como incubadores naturales. Venían, depositaban los huevos y se iban en busca de más alimento, porque en esta zona no había vegetación que pueda sobrevivir a la temperatura de las aguas termales. Bien, y entonces esas aguas termales lo que hacían era como un proceso, como si fuera el embarazo, la preñez de ese dinosaurio, que obviamente no, en ese caso ponen los huevos, ¿no? No es adentro del organismo, pero digo, no tenían que empollarlos como hoy hace un ave, sino que con esta temperatura podían bien quietitos, me imagino. Sí, ellos hacían un pozo, entellaban los huevos y los tapaban con lodo termal. Estaban 90 días aproximadamente, 3 meses, y ese era todo el proceso de incubación. Ellos no los empollaban porque eran muy grandes, 70 toneladas, y el huevo es del tamaño de la pelota de fútbol. Sí. Okay. Y vos me contabas hace un rato que no encontraron embriones en sí en los huevos, y eso les dio a pensar algunas otras cosas. Sí, eso, el tema de que, acá se encontraron 90 nidos, ninguno está fecundado, por lo cual nos ayuda a saber que los dinosaurios sí o sí necesitaban nidificar, depositar huevos. Buenísimo. Yo te preguntaba recién mientras la escuchábamos ahí atentamente a Rocío, el tema del turismo, ¿no? Porque me parece, la escuchaba ella y decía, como es nuestra historia, en realidad, ¿no? Totalmente. Plasmada ahí, y está buenísimo que eso pueda ser difundido. Sí, es un parque que es turístico. De hecho, cuando yo estaba ahí había un ida y vuelta constante de visitas. Las entradas eran bastante accesibles, con lo cual se puede recorrer. Ellos tienen una página, una cuenta de Instagram que se llama @parquesdinosaurios Sanagasta.
Mendoza, lo vamos a ir poniendo en el graph por si lo quieren visitar o quieren averiguar un poco más los horarios. Y bueno, en este primer recorte justamente contaba un poco qué era lo que habían encontrado y por qué ahí, ¿no? También, porque la zona, yo ya había comentado acá que, por ejemplo, muy cerca está Talampaya y tienen una zona particular donde podemos ver depósitos de toda nuestra historia hace 250 millones de años, ¿no? Que es un poco el inicio de la era mesozoica, en ese caso, que arranca con el Triásico. Pero en este caso en particular estamos hablando más de un periodo más tardío, que eso es lo que nos van a contar en el segundo recorte, de qué periodo estamos hablando, sí, ¿no? A ver. En el caso a nivel geológico, te pregunto también ¿en qué época o periodo estamos acá, de qué era, qué es lo que se ve? Nosotros estamos acá en la era mesozoica, que se divide en tres, el periodo Triásico, Jurásico y Cretácico. Bien. Estamos centrados en el Cretácico, que es al que pertenecía la Argentinosaurus, y los nidos que tenemos acá tienen 90 millones de años aproximadamente. Bien, perfecto. Y que, bueno, para los que es más famoso es el periodo del Jurásico, como decíamos antes, por las películas, pero bueno, acá encontramos del Cretácico, que es el último, en el que después se extinguen los dinosaurios, de alguna manera. Es el último periodo que finalizó hace unos 65 millones de años. Acá en la provincia se encontraron dinosaurios del periodo Triásico y del Cretácico. Del Jurásico no. No se encontró nada y no se sabe por qué. No sabemos por qué. Y no sabemos si se fueron a dar una vuelta, a parrandear por ahí, pero acá no estarían. Del Jurásico no, dijo. Claro, que es el que conocemos todos. Eso, claro, ahí está el tema. Nosotros ahí en la zona lo que pudimos ver fueron tanto, cuando hicimos el recorrido en La Rioja, como te decía, restos arqueológicos, paleontológicos, mejor dicho en este caso, del Triásico, que eran esas, ¿te acordás de esas formaciones coloradas que veíamos en varios lugares? Y en este caso es Cretácico, o sea, se saltea un periodo entero que es el Jurásico, donde no hay, ahí por lo menos no se encontraron todavía restos, y sí se encuentran del Cretácico, que son entonces un poco más evolucionados. Para que se den una idea, el Cretácico estamos hablando más o menos de hace 100 millones de años, más o menos, y es donde aparecen las primeras tortugas, los primeros tiburones, rayas, y en ese momento había un aumento de nivel del agua, del mar, muy alto, y también había un clima muy particular, que también quizás es lo que generan estas aguas termales, que es la zona como única en el mundo donde se puede ver que se generaba este proceso de preñez, como decía yo, de gestación de los huevos, en verdad, cómo permitía ese hidrotermalismo. Los dinosaurios lo que hacían era desovar ahí, dejaban los huevos y se iban, no es que estaban en ese lugar, pero dejaban sí los huevos, y la temperatura del agua era lo que terminaba generando que fueran, por ejemplo, machos o hembras, también por la temperatura del agua. Eso, bueno, lo cuenta un poco en el siguiente recorte, pero para que se den una idea, estamos hablando de huevos de hace 80 millones de años, como te decía, cuando el mundo era muy distinto, cuando recién se empezaban a dividir este supercontinente, que lo nombramos varias veces acá, Pangea, se empezaba a dividir en partes, y había un cambio climático muy, muy heavy. Bueno, de hecho, en el final de ese periodo del Cretácico es cuando viene la extinción de los dinosaurios, ¿no? Que hay varias teorías de por qué se produce, pero no solamente se extinguen los dinosaurios, sino que casi 3/4 partes de todos los animales. Con lo cual fue bastante drástico. Y bueno, lo interesante de este lugar es que justamente encuentran, como te decía, los nidos con los huevos del Argentinosaurus, que es una especie que fue caracterizada e identificada en nuestro país, en Neuquén. Así que y ponemos el Jurásico es un misterio. El Jurásico es un misterio en nuestra zona, en verdad. En esa zona. Claro. En nuestro país no tenemos por ahora restos que tienen que ver con el Jurásico. Es como que en esa zona saltamos del Triásico al Cretácico, que es lo que se encuentra, ¿no? Obviamente. En el último ya cierra ella contando algo que me pareció muy interesante de cómo fue que estaban buscando en realidad en un lugar equivocado estos restos y dónde los encontraron. A ver. Y también comentabas, que me pareció súper interesante, que estuvieron buscando mucho tiempo en lo que podría ser el Triásico, porque se habían hecho investigaciones en Talampaya, donde comparten, ¿no?, ese tipo de formaciones geológicas y de esos sedimentos, pero después se encontraron al final arriba. O sea, estaban buscando en otro lugar donde no tenían que buscar. ¿Cómo fue eso? Ellos estaban investigando la parte inferior, la parte roja, que tiene 270 millones de años de antigüedad. Los dinosaurios empezaron a existir hace unos 250 millones de años aproximadamente. Estuvieron 3 años investigando, no encontraron absolutamente nada,
Y cuando decidieron subir a la parte superior, a la parte blanca, en una semana encontraron los nidos. Estaban buscando en el lugar equivocado, pero no lo sabían. No, obviamente, obviamente. Y ahí encontraron los nidos y fue increíble porque es de los pocos que hay en el país. Sí. Y a nivel mundial, ¿sabes más o menos? Si a nivel muchos? Mundial somos los únicos que están relacionados al hidrotermalismo. Podemos responder la pregunta del por qué utilizaban estos lugares para nidificar. Claro. ¿Por qué los elegían? Claro. Igual no los dejaban directamente en las bocas de las aguas termales, que llegaban a una temperatura de 100 grados aproximadamente, porque sabían que se iban a cocinar. Ellos eran bastante inteligentes, medían la temperatura con la cola y los dejaban a los 37 grados aproximadamente. Claro. Si recibían más de 37 grados, nacían hembras, y si recibían menos de 37 grados, nacían machos. Muy bueno. ¿Y qué...? Lástima tener que estar tanto tiempo buscando en un lugar equivocado. Total. Y después encontrarlo rápidamente, pero bueno, es parte del proceso. Es parte del proceso y como te decía antes, ellos venían de investigar en realidad en Talampaya, donde sí encontraban restos en Triásico, o en Ischigualasto, que también está cerquita y también tenía depósitos del Triásico. Entonces, un poco fueron ahí, a la Tierra Colorada primero, pero en realidad después encontraron algo que no creían que iban a encontrar en la parte blanca, en la parte superior, que tenía que ver más con este Cretácico tardío, ¿no? Casi llegando, igual digo, casi llegando a la extinción, pero en realidad hay como un montón de millones de años de diferencia, pero bueno, es el final de ese periodo. Y bueno, me pareció interesante ver cómo al principio uno puede estar investigando en un lugar y encontrar la respuesta en otro, y por eso demoran las investigaciones también. Y bueno, y lo que encontraron, como les decía, fue único en el mundo y se puede visitar en este circuito de Nidos de Libertad, donde llegás a una parte, primero tienen réplicas, pero después llegas a una parte en donde ves los huevos petrificados, que bueno, en ese caso, como decía ella, Rocío, ahí, bueno, se habían encontrado muchos, 90 nidos, y que tienen hasta 30 huevos como máximo y no tienen embriones, no están en ese caso con embriones porque, bueno, como las gallinas ponen huevos sin embriones. Así que nada, la verdad que a mí me encantó, pueden ver como a los que les gustan los dinosaurios los van a ver ahí, de hecho hay fotos que fueron pasando conmigo, posando ahí con te da una cosa, te digo, son muñecos, pero uno vos se decís, queda ahí en cualquier momento se pone, uno se mueve un poquitito y no sabemos cómo terminar. Así que, buenísimo, bueno, nada, eso, y acá me traje de souvenir. Obviamente tenía que traerme algo, así que bueno, espero que lo... de ahí ese? Sí, ese me lo traje de ahí porque Rioja. hacen también y venden, nada, y la gente del lugar, así que nada, hay que aprovechar para ayudar también un poco a la difusión, así que bueno, si los quieren seguir ya tienen las redes. Buenísimo, gracias.